Saludos amigos, les habla su amigo Julio Chigne y en esta oportunidad para tocar el tema referido en esas transmisiones de Facebook Live del programa Casos de Abogado, vamos a hablar sobre el tema de la muerte y sus aspectos jurídicos. Y es que es cierto, ¿no? El tema de la muerte es un tema que adquiere pues relevancia jurídica, ¿no es cierto? Ya con mucha antelación, ¿no? Y es porque la sola connotación de la cesación o del término de la existencia humana entendida, ¿no? Como el desarrollo de la persona, de la personalidad, de la, digamos así, del disfrute de derechos, la posibilidad de ser sujeto de derecho, ¿no es cierto? Implica durante el desarrollo de la persona una serie de situaciones que son normadas pues por el derecho hasta el fin de sus días, ¿no? Hablar de la muerte pues nos evoca desde el punto de vista jurídico, porque no vamos a hablar desde el punto de vista médico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico tiene una connotación e importancia porque nos tenemos que retrotraer un poco en el tiempo a aquellas circunstancias en las que, por ejemplo, ¿no? Lo que se podía, digamos, presentar como eventuales problemas jurídicos, por ejemplo, son estas situaciones en las que no se puede precisar el momento de la muerte física, es decir, en las que no se puede precisar el momento del fin de la vida porque la persona no es encontrada, porque la persona ha desaparecido, ¿no? O tiene pues esta categoría de ausente, que es una categoría, es una clasificación jurídica, ¿no? Que le ha otorgado el derecho, ¿no? A estas circunstancias en las cuales pues el ser humano, ¿no es cierto? Termina pues el ciclo natural de su vida, ¿no? O mejor dicho, los familiares, la sociedad podría interpretar pues que la persona ha muerto a raíz de una serie de circunstancias que se presentan en el desarrollo de la actividad humana, por ejemplo, una guerra, por ejemplo, estas situaciones del COVID que se están presentando en la actualidad, ¿no? Este tema de la pandemia, donde cualquier persona pues puede fallecer, ¿no? Ya sea por esta enfermedad o por otras, ¿no? Pero que la misma situación tan compleja, tan confusa, socialmente incluso objeto de muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Da también la posibilidad, y el ser humano es así, pues, ¿no? Da la posibilidad incluso, ¿no? No solamente de simular las muertes, como ya hemos visto, ¿no? En el caso de este alcalde aquí en provincias, sino también de aprovechar una oportunidad, ¿no es cierto?, para dejar una responsabilidad, para evitar una responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Unas deudas, unas acreencias, de repente pues, ciertos requerimientos. Imagínense cómo está el tema simplemente de la justicia penal, pero vamos a concretizarnos al tema de la muerte desde la perspectiva de vista jurídica. Cuando hablamos de muerte desde la perspectiva de vista jurídica, podemos identificar dos momentos, ¿no? La muerte comprobada para efectos del derecho, ¿no? La muerte física, la desaparición de la persona, no digamos identificable, comprobada, ¿no? Y hay un pequeño espacio, ¿no? De la disposición incluso del cadáver, ¿no? Es decir, la persona muerta, ¿no? ¿Quién dispone pues del cadáver, ¿no? Y por otro lado, la presunción de la muerte, es decir, circunstancias confusas, circunstancias no muy claras, por decirlo menos, si no son confusas, no son claras, ¿no? En relación a poder determinar la vida o la existencia de la persona, ¿no? En determinados momentos. Por ejemplo, no nos retrotraemos pues a la época de las guerras, por ejemplo, ¿no? En unas guerras, ¿cuántas personas, ¿no? ¿Cuántas personas van a la guerra y cuántos regresan, ¿no? Esto que ha sido pues objeto de la literatura, no hemos tocado algo de literatura la semana pasada, o mejor dicho el miércoles, ¿no? Con el tema del robot. Hoy día no, hoy día la literatura y la historia nos dice
que muchas muertes declaradas así por el Código Civil, por la legislación, por el derecho, han sido pues objetos de cuestionamientos porque aparecieron pues de un momento a otro los supuestos muertos, ¿no? A lo que quiero llegar, ¿no? En una situación de guerra, por ejemplo, y de esto hay múltiples comentarios, múltiple bibliografía, refiere pues que cuando van las personas a la guerra, no todos regresan, entonces se presume una serie de cosas alrededor de lo que puede haber sucedido en ellas. Pueden haber desaparecido, pueden haber sido de repente heridas, pueden haber sido muertas, ¿no? Pero para el derecho, ¿cómo se interpretan o cómo se recogen pues estas consideraciones de que por sí ya no son problemáticas para determinar, por ejemplo, disposición de bienes, que son problemáticas para disponer de derechos, que son problemáticas para la determinación de casos de familia, ¿no? Porque incluso existe una discusión en torno, o mejor dicho, la misma legislación civil actual considera pues esto de premorencia o conmorencia, ¿no? Para determinar, por ejemplo, el momento de la muerte. Por ejemplo, se accidentan padre e hijo, ¿no? Padre, hijo y tío, por ejemplo. Y existe una discusión teórica, jurídica, sobre el momento en que se produce la muerte de ellos para efectos de la determinación de derechos. Entonces, pues vemos, ¿no?, que la muerte, ¿no?, trae consigo, ¿no?, una serie de cambios jurídicos, ¿no?, en el mundo, o sea, cambios en el mundo del derecho. Vamos atrás a la historia, ¿no?, y encontramos que en el derecho romano, por ejemplo, figuras que pueden ser entendidas derivadas del tema muerte, la adopción, ¿no?, que es esta situación en la que se puede adoptar, o mejor dicho, se puede hacer como hijo propio un hijo ajeno por razones, ¿no?, de fallecimiento o por razones de abandono, ¿no? Esto ya lo tenía previsto el derecho romano, o el tema del mismo derecho de sucesiones, es decir, la facultad y posibilidad de heredar, ¿no? Entonces volvemos al mismo punto. O sea, la muerte tiene efectos jurídicos, definitivamente que sí, ¿no? Y estos momentos jurídicos, estos efectos jurídicos conllevan también, ¿no es cierto?, a una serie de situaciones que tienen que afrontar los familiares, porque no es lo mismo que la persona se haya ido a la guerra y desaparecido, ¿no? La ley establece plazos, ha establecido una graduación de años para determinar, y lo vamos a tratar acá, no sin antes aprovechar la oportunidad para invitarlos, ¿no?, a darle like a la presente charla, ¿no?, compartirlo, ¿no?, y asimismo invitarlos a mi canal de YouTube, donde estamos pues desarrollando este y otros temas que tienen que ver con el derecho actual. La razón por la que optamos por tocar este tema de la muerte es no solamente pues por el tema de la pandemia, el tema del COVID, tratar el tema de los protocolos, no, sino porque la situación, esta situación de emergencia, esta situación de cuarentena, no solamente viene afectando no el derecho pues de las personas a disponer del tema de los cadáveres, el tema de disposiciones patrimoniales, sino porque en cierta parte esta situación de cuarentena está restringiendo incluso, ¿no?, incluso el derecho a heredar, el derecho digamos pues, a formular testamentos. Claro, no lo dice abiertamente, ¿no? No lo dicen abiertamente pues las restricciones, pero el hecho pues de no haber tenido, por ejemplo, notarios hasta la semana pasada, ¿no?, dejan ya pues un espacio abierto, un espacio delicado, en el cual las personas, al menos en nuestro país, en el Perú, no han podido pues ejercer con normalidad, ¿no?, su derecho pues a poder pues formular pues su derecho, ya sea a poder realizar testamentos, ¿no?, a través del notario, ¿no?, y ha traído esto la dificultad de plantear alternativas como por ejemplo el testamento hológrafo, que también lo hemos tratado en este programa, y lo hemos tratado como una alternativa, como una posibilidad de que los abogados, ¿no?, los colegas que nos ven, puedan identificar en este testamento hológrafo una posibilidad de asesoría, una posibilidad laboral incluso,
en tiempos de cuarentena, en donde no había notario, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de este tema del testamento hológrafo al final de la presente charla, y vamos también a agregarle, ¿no? Agregarle lo que podamos decir, pues es un plus a esta charla para que se ponga también interesante. Cuando hablamos del testamento hológrafo, que es el testamento que no es notarial, sino que es el testamento manuscrito, muchos colegas me decían, pues caramba, pero tú estás planteando una situación que efectivamente está en el código, ¿no? Pero ¿dónde entramos nosotros, no? ¿Dónde entra el trabajo del abogado? Y yo les decía, ¿no? Claro que el trabajo del abogado puede entrar. La misma situación de aislamiento, y nosotros como abogadochigne.com hemos recibido, ¿no? este trabajo, ¿no? Nos han consultado, oiga doctor, estamos en una situación de cuarentena, estamos en una situación en la cual nosotros no podemos pues transitar libremente, los notarios no funcionan, mi padre está mal, ya venía de un proceso de salud pues complicado, y él quiere dejar su testamento. Entonces dígame usted, doctor, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Yo lo he visto ahí que está hablando del testamento hológrafo, efectivamente el Código Civil me dice que es un testamento a manuscrito, ¿no? Entonces, ¿en qué manera pues me podría apoyar usted? ¿No? Entonces, lo que señalábamos en ese momento fue, miren, efectivamente el testamento hológrafo, que es un testamento manuscrito, a puño y letra, ya lo ha definido así el Código Civil, efectivamente no te permite pues desarrollarlo de esa manera, pero hay un pero, ¿no? Que ese testamento a su vez, con posterioridad, es objeto de protocolización, es decir, tiene que ser objeto de una demanda civil, ¿no? Para su reconocimiento, pero tiene la ventaja que este testamento, ¿no? Respeta la voluntad del testador, respeta la voluntad del causante, de la persona pues que antes de fallecer, ¿no? Quiere manifestar su voluntad, desea expresarla, ¿no? Y desea disponer de los bienes, ¿no? De los bienes que tiene para el tema de sus familiares, ¿no? El tema que es natural y lógico, ¿no? De poder dejar el trabajo de toda una vida, ¿no? A sus familiares, ¿no? A sus familiares, digamos, que le corresponden. Entonces el trabajo nuestro era pues orientarlos en el tema de las cuotas testamentarias, en el tema de las cuotas de sucesión, ¿no? Y poder pues darles esta orientación. Hacíamos incluso un formato, nosotros hemos hecho un formato de eso, que a las personas que nos ven, por favor, les voy a pedir un correo electrónico. Disculpen acá que estoy justo recibiendo una indicación. Entonces a las personas pues que den like y lo compartan, me lo hacen, me envían por inbox o abajo de esta publicación su correo electrónico, y les hago llegar un formato de lo que podría ser pues este denominado testamento hológrafo. Pero bien, vamos a ubicarnos en el espacio-tiempo histórico de la muerte en sí, ¿no? Como les indicaba, el tema de la muerte, ¿no? Implica pues una situación no deseada, no querida, abrupta y natural, ¿no? La muerte puede producirse en cualquier momento, ¿no? Como por ahí he visto un comentario que me están hablando de la denominada muerte súbita, ¿no? Que es esta muerte que puede producirse en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Y que por lo tanto pues implica, como en el presente caso que estamos mencionando, ¿no? La situación pues en la cual la persona que fallece, ¿no? Como corresponde, tiene, ¿no? Mejor dicho, este hecho provoca consecuencias o efectos jurídicos. La muerte ha sido regulada desde el derecho romano, como indicaba, ¿no? Tiene como instituciones complementarias, por ejemplo, el tema de la adopción, el derecho de sucesiones. La muerte era vista en la antigüedad como una deidad, ¿no? Como algo supremo, como una expresión majestuosa del ser, ¿no? Que venía pues con este espíritu paternalista y familiar pues a respetar pues, ¿no? Una tradición heredada con el tiempo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en nuestro país, tenemos que decir pues que no existe pues la vocación, o mejor dicho, respecto al tema del fallecimiento, respecto al tema de la muerte, no existe pues una vocación, ¿no? De generar o producir testamentos, ¿no? Nuestro país, lamentablemente, ¿no? Estamos muy acostumbrados, no la mayoría, pero gran parte de personas,
al tema pues de no establecer esta vocación testamentaria con el tiempo adecuado. En principio nadie quiere morirse, pero en segundo lugar, qué bueno fuera, ¿no es cierto?, que por cuestiones de orden el tema sucesorio sea completamente claro y arreglado antes pues de partir de este mundo, ¿no? Vamos por un tema de formalidades, ¿no? Lamentablemente pues en nuestro país esto no ocurre y trae como consecuencia que el mercado, o mejor dicho, el espacio jurídico de las denominadas sucesiones intestadas, ¿no?, genera pues un gran espacio de trabajo, especialmente para las notarías, y en segundo lugar para los abogados, porque implica, ¿no es cierto?, procesos judiciales. Eso, si no fuera también de indicar el extremado formalismo que señala, por ejemplo, en los casos en que los familiares tienen errores en sus partidas de nacimiento, en sus documentos, pues generan también otra clase de situaciones pues comprometidas o complicadas para el derecho, donde también entra nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, ¿no?, el tema pues de la muerte y sus consecuencias jurídicas, dada esta situación de pandemia, adquiere pues una connotación, digamos, no urgente, pero sí especial. Y señalo ello porque esto implica pues respetar la voluntad de que quien desea heredar, y también respetar el derecho de aquellas personas que están en posibilidad de heredar, ¿no? Entonces estamos en los dos extremos. Bien, pero para hablar de muerte desde el punto de vista jurídico, tal cual pues lo señala nuestro Código Civil, tenemos que hablar antes de dos escenarios o dos capítulos previos. Uno es la desaparición y dos es la ausencia. Y el tercer escalón en esta pues pequeña escalinata jurídica o de conceptos está en la muerte en sí, la misma que está tratada, ¿no es cierto?, en nuestro código civil, en los artículos 60 y siguientes, los cuales vamos a poder revisar con detenimiento aquí. Bien, entonces decíamos, ¿no?, que en esta escalera jurídica tenemos la desaparición, que se entiende como esa situación de hecho, ¿no?, en la cual se verifica, ¿no?, que la persona por lo pronto no llega a su domicilio, ¿no?, no se le identifica por más de 60 días y no se tiene mayor noticias de él, ¿no? Situación complicada y situación también que implica pues no solamente pues digamos una investigación, ¿no?, sino implica un periodo de tiempo que ha establecido la ley para proceder a considerar a la persona como desaparecido, ¿no? Estamos acá en el entendido que no se sabe nada de él en 60 días, ¿no? El segundo escalón en este tema, pues, en el análisis jurídico del tema muerte, lo encontramos en la ausencia. La ausencia es aquella situación en la que este alejamiento del domicilio, en la que este alejamiento, pues, del lugar natural de hábitat de la persona, ¿no?, se configura al transcurrir 2 años, ¿no?, y la existencia de una declaración judicial, es decir, se inicia un proceso para identificar el tema de la muerte presunta. ¿Y por qué se llama muerte presunta? ¿Por qué se establecen estos años? Porque, como les decía, hay circunstancias infaustas, circunstancias ingratas, en las cuales pues podría presentarse, ¿no es cierto?, podría presentarse situaciones en las que la persona, ¿no?, en que la persona pues desaparece o deja de estar en determinado lugar, una guerra, un problema determinado, ¿no?, una desgracia, tenemos pues el tema hoy, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, circunstancias pues en las cuales la persona pues no solamente no asiste a su domicilio, sino se pierde el contacto o se pierde pues el conocimiento de lo que él hace, o dónde está, o si está vivo o no, ¿no? Existe esa duda. Entonces, ante la inminencia, ¿no?, ante la posibilidad, mejor dicho, ante la existencia de bienes, ante la existencia de derechos, ante la existencia pues de un patrimonio, el derecho ha considerado pues oportuno, ¿no es cierto?, establecer criterios legales que permitan la identificación de el ejercicio de determinadas facultades por parte de los familiares, ¿no?, que sobreviven pues al causante, en este caso pues a la persona que fallece y que está en posibilidad
de heredar. Bien, entonces tenemos, ¿no?, la desaparición, son 60 días, la ausencia, 2 años, y en último término tenemos la declaración de muerte presunta. Que ojo, para que se declare esta situación de muerte presunta, tienen que transcurrir 10 años. 10 años, ¿no? Ojo, 2 años si se trata pues de personas mayores de edad, ¿no? Si el alejamiento, y 2 años, si el alejamiento, o mejor dicho, la desaparición o las posibles causas de muerte pueden pues haberse identificado en una situación en la que sería difícil determinar que la persona ha sobrevivido, como por ejemplo podría ser un accidente en barco, un accidente en avión, o aquellas situaciones en las cuales pues la persona no se tiene nociones, o mejor dicho, no se identifica la condición de la persona como viva, o si en el caso de encontrarse los cadáveres, los mismos no pueden ser identificados, ¿no? Entonces, pues, la muerte tiene pues esta relevancia, esta connotación jurídica en el tiempo, ¿no?, para efectos del derecho de sucesiones, para efectos del mismo matrimonio, la continuidad del matrimonio. Se extinguen derechos, los que no pueden transmitirse, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, alimentos, usufructo, uso, habitación, ¿no? Asimismo también terminan algunos contratos, ¿no? Y también se presenta la discusión teórica también y jurídica sobre la conmorencia, ¿no?, que es mejor dicho, determinar esta situación en la que la persona falleció, ¿no? Entonces vemos pues que la muerte adquiere una relevancia jurídica, ¿no?, importante en la medida, ¿no es cierto?, que ella significa no solamente el nacimiento de derechos, ¿no?, sino también la desaparición de algunos, ¿no? Es decir, presenta pues efectos jurídicos, ¿no?, consecuencias jurídicas. La cesación de la vida presenta pues esta situación en la que la persona al fallecer, por ejemplo, pues deja un patrimonio, deja bienes, y frente al cual en las actuales circunstancias muchas veces pues se ve dificultadas por el tema pues de no poder hacer testamento, por ejemplo, ¿no? La opción era el testamento hológrafo. Lo que hemos pasado en estos días de cuarentena, es una situación en la que, si bien es cierto el derecho a hacer testamentos, el derecho a contractar, no ha sido objeto pues de cuestionamientos ni de restricciones, la situación real era que si usted desea hacer un testamento tenía que ir a una notaría. Las notarías han estado cerradas hasta el día lunes. Si usted tenía que formular un testamento, hacer una consulta, tenía que ir a un estudio jurídico, y los estudios no han estado funcionando. Lo que hemos estado, de este espacio, por ejemplo, hemos promovido el tema del testamento hológrafo, ¿no?, que es el testamento manuscrito, pero que nuestro trabajo consentía en orientar a la persona para efectos, ¿no?, de las cuotas legales, de las cuotas establecidas por ley, las cuotas testamentarias, ¿no?, para poder determinar, o mejor dicho, aconsejarle en este caso a la persona de qué manera tenía que redactarlo. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Tengo un formato que hemos hecho en la oficina sobre el testamento hológrafo, es decir, si usted ofrece el servicio de apoyar o asesorar el tema del testamento hológrafo, ¿no?, este formato le va a ayudar a identificar los bienes, le va a ayudar a que, digamos, la persona pueda llenar los datos que necesita, usted redactarlo, ¿no?, como una especie de formato, darle la forma jurídica y reenviarlo de manera tal que esto le permita pues a la persona transcribirlo, ¿no?, transcribirlo de una manera pues de una manera como lo señala pues el Código Civil, ¿no? Estos testamentos hológrafos o testamentos a manuscrito, ¿no?, tienen una formalización a posterioridad, es decir, a posteriori. Son testamentos que te salvan el momento, porque lo que quiere el derecho, o mejor dicho, la intención jurídica acá, es que el causante, el que fallece, manifieste su intención de disponer de sus bienes en vida, o mejor dicho, de generar testamento, de dejar una herencia, ¿no?, que le permita pues a sus familiares, mucho más adelante, ¿no es cierto?, en la vida que les quede, poder disfrutar de su esfuerzo, de su trabajo, ¿no? Pero si estamos en una situación de cuarentena en la que no ha habido notarías, en la que no ha habido abogados, en la que no ha habido pues
servicios jurídicos la situación se ha complicado y muchas personas han fallecido sin dejar testamento. De por sí, nuestra misma idiosincrasia, nuestro mismo país no tiene una cultura testamentaria, ¿no? Siempre se deja el testamento para el final. Y miren, debería ser, al contrario, considero, ¿no?, uno de los primeros temas a tratar en vida, porque esto le va a facilitar, o mejor dicho, va a hacer más viable el tema de la disposición de bienes con posterioridad a la muerte de la persona. Hecho que no se ha tomado en cuenta, pues, o que no se toma en cuenta o que no se reflexiona cada vez, pues, que nos estamos en situaciones difíciles, ¿no? Esta situación del COVID-19 ha presentado situaciones difíciles para todos en materia del ejercicio de derechos que no han sido objeto de restricción. Porque si bien es cierto, de acuerdo a la Constitución, el Código Civil, tenemos esa facultad de heredar, tenemos el derecho a ser herederos, tenemos el derecho a disponer de los bienes que nuestros familiares han dejado en vida, en la práctica no lo hemos podido hacer por una situación de facto, una situación de hecho que no ha permitido, pues, el funcionamiento de notarías y servicios jurídicos conexos que permitan, pues, a la persona que quiere testar, hacer un testamento, redactarlo y hacerlo en su debido momento, lo cual va a originar un segundo espacio, otro efecto jurídico de la muerte. Va a generar que si usted o si la persona no tiene testamento, va a tener que iniciar un proceso o un procedimiento notarial de sucesión intestada. Y digo un proceso y un procedimiento porque una es el proceso judicial, ¿no? Es decir, fallece el padre de familia, no dejó herencia, no dejó testamento, ¿no? Entonces, los familiares directos, ¿no?, inician lo que se llama sucesión intestada, que no es otra cosa que el procedimiento legal establecido para que vía judicial o vía notarial se declare herederos a las personas, porque el común denominador de las personas piensa que al fallecer un familiar, al fallecer su padre, su esposo, su hijo, van corriendo a la empresa, ¿no?, que es lo muy común, no van corriendo a la empresa y dicen: mi papá ha muerto, entonces yo vengo a cobrar su dinero, sus liquidaciones, ¿no? Y esto, pues, como un acto de buena voluntad, algunas empresas, pues, dan las facilidades del caso. Pero el tema real acá, que es como cuando, por ejemplo, se preguntan muchos, ¿no? Mi padre murió y no sé si tiene cuentas bancarias en diferentes bancos, ¿no? Porque no tenemos, pues, esa cultura de testar. Ahora vamos a decir cómo ubicar esa clase de detalles, porque el programa, ¿no es cierto?, es los efectos jurídicos de la muerte. Ya hemos descrito, pues, este tema de la cesación de la vida, sus implicancias jurídicas de manera general, comenzando el programa, y quienes deseen, pues, visualizarlo de repente más dentro de unos momentos lo voy a poner en mi canal de YouTube, donde hemos desarrollado este y otros temas también, como contratos de alquiler, contratos de trabajo en tiempos de COVID, la presentación de escritos con firma digital, ¿no?, sin firma digital, incluso a través de las mesas de partes virtuales, ¿no? Estos temas estamos trabajando aquí, lo hemos desarrollado en este espacio que se llama Casos de Abogado, y que tenemos un canal de YouTube, ¿no?, donde estamos tratando estos temas. Entonces, bien, nos quedamos la definición de la muerte, su relevancia jurídica, el hecho de poder generar testamento, la poca cultura testamentaria que tiene nuestro país, y estamos ahora en una situación de la sucesión intestada, que es aquella herencia que no tiene testamento. Es decir, me dejaron bienes, me dejaron dinero, cosas apreciables, cosas valoradas, a nombre de, ¿no? Sin embargo, para poder, pues, disponer de tales bienes, necesito que la ley, en este caso la justicia, el Poder Judicial o las notarías, luego del trámite correspondiente, en el primer caso, tratándose del Poder Judicial, iniciar una demanda de sucesión intestada, la cual no siempre ha sido recomendable por el tema que se demora mucho tiempo, ¿no? Y la otra opción es un procedimiento notarial, ¿no?, de sucesión intestada, que tiene los mismos efectos, sin embargo tiene el grado de dificultad, o mejor dicho, la premisa de que para iniciar un trámite notarial de sucesión intestada se entiende que todo el procedimiento o todos los componentes o todos los requisitos tienen que estar en orden, ¿no?, y de manera verificable, comprobable. Porque si usted tiene la mala suerte que el familiar fallecido, por ejemplo, tenga problemas en su registro civil,
tenga problemas en el registro de su DNI, le falte, le sobre una letra, tenga un error de identificación, no se encuentre la partida, esto ya va a tener que tramitarse en la vía jurisdiccional. Y es una vía que antes del 15 de marzo, es decir, antes del tema de la pandemia, ya tomaba mucho tiempo, ¿no? Ya nos tomaba mucho tiempo. Entonces, convertía pues esta situación en un poco más complicada. Sin embargo, había que hacerlo, porque como les indicaba, toda disposición de bienes después de la muerte, ¿no es cierto?, involucran tener un título, o mejor dicho, una representación legal válida de esta sucesión, porque por eso se llama sucesión intestada, es decir, la persona fallece sin testamento y lo que hace es, va al notario, va al Poder Judicial, ¿no?, a solicitar se le declare heredero. Y obviamente no se declara heredero solamente por la mera solicitud, sino porque tiene que acreditar un vínculo real entre el causante, que es la persona que falleció, y quien está haciendo esa petición. Consejos de familia, familias enteras, hijos matrimoniales, los hijos que han nacido fuera del matrimonio, los que aparecen después como familiares, ¿no?, implican pues una serie de complicaciones para el tema jurídico que tienen que ser abordadas, en este caso por los colegas, ¿no?, al momento pues de que son objeto de consulta, ¿no? Y acá tengo que hacer también otro paréntesis, ¿no?, porque también, así como la muerte en realidad es una norma general en la vida, en la existencia humana, también podemos hacer un pequeño acápite en relación al tema de la muerte del abogado, ¿no?, del abogado en un proceso civil, del abogado en un proceso penal, ya sea como parte en el proceso o sea como patrocinante. Son situaciones que también se presentan. Ustedes se imaginan, y en esta situación de cuarentena, en esta situación de pandemia, ¿cuántos casos de eso habrá? Porque para efectos del trámite, de identificación, de casillas electrónicas, de notificaciones, esto, señores, va a generar un caos. Y esto va a generar un caos porque es realmente incierta la cantidad de trámites administrativos y judiciales que maneja el mismo Poder Judicial, ¿no? Y ante la situación de muerte de tantas personas, esto va a crear un pandemonio administrativo de larga connotación. Y en fin, estos son los aspectos que considero son los más importantes en el tema pues de los efectos jurídicos de la muerte, los cuales vamos a resumir, ¿no? En principio, el fin de la persona, en este caso de la persona humana, ¿no?, implica el derecho de sucesiones, ¿no?, es decir, la sucesión testamentaria, implica el término del vínculo matrimonial, implica que se extingan derechos que no pueden transmitirse, derecho de alimentos, derecho de usufructo, de uso, de habitación, y también la terminación de algunos contratos, como por ejemplo el contrato de mandato, ¿no?, el contrato de comodato, ¿no?, y asimismo existir el debate en relación a la disposición de los bienes de la persona que ha fallecido. Y es por eso que el Código Civil identifica los conceptos de desaparición, ausencia y muerte presunta, etapas en las cuales la disposición de los bienes pasa a estar a cargo provisionalmente, en tanto no se declare la muerte oficialmente, ¿no?, de los familiares más cercanos o una administración designada para tal efecto. Y bien, amigos, esto ha sido el aporte, el aspecto pues relacionado con la muerte y sus aspectos jurídicos que quería compartir el día de hoy, no sin antes hacerles un agradecimiento especial a todas las personas que han visualizado la presente transmisión en vivo e invitarlas a compartirlas y verlas también a través de mi canal de YouTube, ¿no? Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención. Hasta luego.